Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrús. Clase número 9. Sexualidad y reproducción. Nos acompaña Florencia Herrera con su exposición Experiencias parentales de mujeres y hombres con discapacidad. Melissa Hitchens presentando Programa de apoyo a la maternidad de mujeres con discapacidad, una experiencia al fin del mundo. Andrea Yupanqui, Mujeres con discapacidad en Chile y la vulneración sistemática de sus derechos sexuales y reproductivos. Irina Quilodrán presentando la experiencia de ser madre con discapacidad intelectual. En esta clase hoy tenemos 4 invitadas. Tres están en Magallanes. Bueno, una de ellas está trabajando, así que hasta ahora. Así que vamos a ver un video de una seminario en que participo. Pero vamos a partir con la presentación de Andrea Yupanqui. Voy a leer su pequeña bio. Ella es terapeuta ocupacional y licenciada de la ocupación en la Universidad de Chile, magíster en educación de la Universidad de Magallanes y doctora en estudios interdisciplinarios de género por la Universidad ya no sé pronunciar, los Islas Baleares. Las Islas Baleares, el país. Actualmente es profesora asociada e investigadora de la Universidad de Magallanes, profesora invitada del programa de terapia ocupacional de la Universidad de Canberra, Australia, y tutora del Centro de Posgrado, Universidad de la República de Uruguay. Cuenta con la adjudicación de una beca Chile de doctorado en el extranjero, financiada por mí. Dirige el proyecto de investigación Acceso a Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres con Discapacidad, financiado por DOMA. Y Andrea es investigadora joven del Núcleo Milenio. Ya ahí dejamos 15 minutos para Andrea. Gracias, querida. Buenos días a todas, todos, todes. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver. A ver ahí. Ah, no, no quiere. Sí, creo que me habían puesto como anfitriona, ¿cierto? Lo vi. Así es que debería... Sí, estás como anfitriona. Claro. Pero algo pasa que no quiere... Lo lamento, la tecnología nos juega malas pasadas. Voy a dártelo de nuevo, André. Porfi, porfi. Gracias. Es porque estás muy lejos. Ya, ahí te puse de nuevo, André, como anfitriona. A ver. Ah, qué pesado. Te mando la presentación. Qué mal. Eso, voy a intentar eso en este minuto. Ya, de todas maneras, les pido las disculpas correspondientes. No te preocupes. Y la otra vez funcionó tan perfecto y ahora no quiere. Sí. Me dice que no conoce el archivo, no entiendo. Plop, ya. Andreita, te lo envío de inmediato. Ok.
Ahí está resultando, Andrés. Ya, a ver. Ahí sí, te vemos. Hoy te vemos como encima de la PPT muy moderna. Uy, qué chistoso, ¿verdad? Pero te A vemos y ver, te escuchamos. ya. Bueno, partimos entonces. Vuelvo a reiterar mis saludos. Un honor estar aquí presente, compartir junto a ustedes algunas apreciaciones y reflexiones en torno a las mujeres con discapacidad en Chile y la vulneración sistemática de sus derechos sexuales y reproductivos. En esta línea he ido trabajando durante algún tiempo, así es que la idea es que hoy día compartamos alguna de estas miradas, ¿ok? En primer lugar, entonces, contarles eh, ¿quiere avanzar o no? ¡Uy, qué chistoso! No quiere nada ahora. Ahí sí. Pero veo que la pantalla quedó pegada. Bueno, en primer lugar les cuento que hay diversas situaciones que en nuestro país han ido sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Evidentemente que los derechos sexuales y reproductivos en la población general han sido omitidos, invisibilizados y negados para gran parte de la población. Sin embargo, esto afecta notablemente y en mayor medida a la población que ha sido marginada históricamente de la sociedad. Por supuesto que esto afecta en mayor proporción a las personas con discapacidad y por supuesto afecta en mayor medida aún a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas con discapacidad. Esto ha sido denunciado por diversas voces de activistas. Por ejemplo, en los últimos... ¿Perdón? Te estamos escuchando. Ah, perfecto, pensé que alguien me había hecho una consulta. En particular, respecto a las denuncias que han hecho las voces activistas, en los últimos 2 informes que ha habido de parte de nuestro país a Naciones Unidas, han denunciado diversas situaciones de vulneraciones de derechos. Y lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos ha sido un gran tema, un gran eje de denuncia. Tanto en el año 2014, que fue la primera revisión de Chile, y en el año 2020, donde comenzaron a emitirse los primeros informes alternativos de las organizaciones de la sociedad civil, se reitera lamentablemente en ambas instancias similares denuncias, ¿no? Entonces vemos cómo es posible que de acuerdo a estas voces activistas denuncian, por ejemplo, tanto en el informe emitido por una diversidad de organizaciones civiles como Simunidis, como la Corporación Humanas, como Líderes con Mil Capacidades, como etcétera, es un listado importante. Y así también un informe regional del año 2003 expuesto hace pocos meses por la Red Esfera Latinoamericana para las Culturas Locas, la diversidad psicosocial, la justicia, el buen vivir y el derecho al delirio, también emitieron un informe denominado Hacia la justicia loca y la reparación. Estos 2 ejemplos de la última revisión dan a conocer que entonces tenemos la siguiente situación en Chile. Se denuncia que el año 2014 hubo diversas vulneraciones de derechos que lamentablemente debían cambiarse, debían ser cambiadas, ¿no? Pero lamentablemente el año 2020, cuando se emiten los primeros informes y este año que se presenta el de la Red Esfera, denuncian que continúan persistiendo diversas vulneraciones, tales como la persistencia de esterilizaciones forzadas, persiste en el país el aborto forzado, todo esto, por supuesto, en colectivos de mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad. Persiste la sustitución de la tuición de hijos e hijas de mujeres con discapacidad, así también la amenaza a su tuición. Permanece así también la práctica de sustitución legal de la voluntad, la preferencia en salud sexual y reproductiva, en particular de mujeres con discapacidad. Esta práctica
sigue persistiendo pese a que Naciones Unidas había insistido en que se debían derogar en Chile. La falta de educación sexual integral. Tenemos una ley que intentó ser emitida en Chile, ¿cierto? Ser levantada. No obstante, fue un proyecto que fracasó y no fue posible llevarlo a cabo. Lamentablemente insistimos que este tipo de iniciativas benefician en mayor medida a las poblaciones marginadas, como son las que nos convoca hoy. Por otro lado, otra denuncia que emiten estos informes es la privación, la impunidad ante la tortura y la violencia sexual que viven mujeres, jóvenes y niñas dentro de instituciones particularmente psiquiátricas, pero también en escuelas especiales. Estos informes hacen hincapié en que estas instituciones en el país continúan siendo lugares donde se provocan este tipo de violencias sexuales y lamentablemente siguen impunes. Vemos entonces cómo una serie de situaciones gravísimas denunciadas por las organizaciones de la sociedad civil y activistas de la discapacidad insisten en su presencia en nuestro país y lamentablemente todas y todos nosotros seguimos siendo testigos de ello y entonces urge que sigamos avanzando en medidas para eliminarlas, ¿no? En particular, desde la academia, nosotras podemos avanzar desde una investigación activista que denuncie, que esa ha sido al menos la línea que he llevado a cabo. En particular, mencionarles algunas investigaciones más o menos recientes que apoyan y van en la línea de estos informes alternativos o sombra de estos activistas. En particular, un estudio del año 2021 que levantamos acerca de los elementos que favorecen la continuidad de la práctica de esterilización forzada en Chile, denunciaba lo siguiente. Por un lado, reiterábamos en la idea de la aceptación generalizada en nuestra sociedad chilena de la violencia sexual hacia la población de mujeres, jóvenes y niñas con discapacidad, siendo un elemento de grave preocupación y de grave invisibilización, no siendo abordada por políticas públicas chilenas. Por otro lado, el no reconocimiento de la violencia ejercida mediante prácticas de salud. Estas prácticas, lamentablemente, un hallazgo de este estudio es que profesionales de salud no reconocían que eran violencias determinadas prácticas propias de su quehacer cotidiano. Un grave elemento a considerar, sobre todo en la formación de profesionales vinculados a discapacidad en Chile. Por otro lado, la ausencia de un Estado protector. Teníamos evidenciado que había un marco legal nacional que no protegía a estas mujeres, un marco que refleja el abandono real en el que están particularmente sus derechos sexuales y reproductivos y por supuesto las expone a más y más violencias. Y por último, diversas dinámicas de abuso de poder hacia estas mujeres y niñas con discapacidad, en diversas instancias que partían desde los mismos núcleos familiares y replicándose en colegios y en instancias de salud, por ejemplo, más comunitarias y de organizaciones sociales. Y estas dinámicas entonces eran bastante invisibles, bastante poco abordadas en el país. Y esto lamentablemente coincidía con otros estudios internacionales que hablan de cómo profesionales de salud tienden a subestimar el uso de la coerción en los tratamientos médicos o tratamientos de salud. La coerción como un método a través del cual se le obliga a la persona a hacer determinadas acciones, a tomar determinadas decisiones, pero ello mediante la coerción. Y eso se subestimaba, o sea, eso evidentemente deja nuevamente
muestra cómo la formación de profesionales, particularmente de salud, tiene un vacío relevante en temáticas de derechos humanos. Hay otro estudio que se emitió este año, perdón, a comienzos de año, por la corporación Miles, que anualmente emite informes acerca de la salud sexual y reproductiva en Chile. Este año, por primera vez, hace el hincapié en mujeres con discapacidad. Ahí levantamos un capítulo con la compañera Pía Rodríguez, y en este capítulo, entre otros temas, abordamos, por supuesto, lo titulamos en primer lugar, Mujer en situación de discapacidad cuando el acceso a derechos reproductivos sigue siendo un privilegio. Y entre otras temáticas abordamos cómo el predominio de falsas creencias, de estereotipos, de estigma en definitiva, sigue permeando, ¿no? A las mujeres con discapacidad en el país, y eso demuestra cómo sus derechos reproductivos siguen siendo precariamente estudiados, tanto por organismos institucionales, por la misma academia, tanto en el país, pero también es un reflejo de lo que sucede a nivel internacional. Y este franco abandono en la literatura, lamentablemente también demuestra cómo esa invisibilización se traslada también a las políticas públicas, al abordaje de estos problemas, porque si no están escritos en algún lugar, no existen, ¿no? Para gran parte de la población. Y lamentablemente para tomadores de decisiones eso es vital. Por tanto, el que siga existiendo este estigma en esta población y que por supuesto no se escriba sobre estos temas, sigue invisibilizándolos. Otro ejemplo, y como último ejemplo para ir cerrando, el año pasado presentamos con las compañeras Melissa Hitchens, Daniela Mandiola, un trabajo que titulamos Yo fui violentada adentro estando en un lugar que me tenían que cuidar, experiencias de opresión y violencia en contextos de salud hacia mujeres con discapacidad. Y aquí en particular había algunos temas relevantes, ¿no?, que quisiera destacar en esta ocasión. Volvemos a reiterar el tema de la aceptación, no reconocimiento de la violencia. Es altamente aceptada y no es reconocida por quienes la ejecutan, situación que se reitera en diversas instancias. Lamentablemente, la impunidad de aquello es un grave problema que sigue presente hoy día en nuestro país. Por otro lado, la apropiación de la sexualidad y la reproducción por políticas de Estado sigue siendo un grave problema a abordar. Nuestra sociedad no puede seguir sin opinión al respecto. Quienes estamos motivados por el tema de la discapacidad y quienes viven con discapacidad, por supuesto, con mayor razón, y quienes tenemos el privilegio de estudiar, por supuesto, tenemos la obligación de continuar luchando contra esto. Esto no es posible que sigan existiendo este tipo de violencias institucionales y estructurales en nuestra sociedad, porque se ha provocado entonces esta serie de elementos que les comento en esta presentación. Además vemos cómo hay un refuerzo del sistema patriarcal, ¿no? Lamentablemente aquí detrás hay un tema de violencia contra mujeres, que no se visualiza como tal, porque por supuesto hay una serie de estigmas que rodea a este colectivo de mujeres que las hace ser vistas como no mujeres muchas veces, ¿no? No madres, no mujeres, etc. Por lo tanto, es un colectivo que carece de derechos humanos, que vive en la desigualdad social y en el apartheid, y esa responsabilidad radica en muchos de nosotros que hemos tenido este gran privilegio de estudiar, ¿no? Por tanto, para ir finalizando los desafíos que tenemos como sociedad, por un lado, es identificar y modificar creencias que justifican estas violencias. Ese es un punto muy clave y vital en quienes trabajamos en estas temáticas. Por otro lado, el identificar e interrumpir situaciones y ciclos de violencia es también otra gran responsabilidad que tenemos pendiente. Y por último, particularmente en lo que respecta
a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y salud es generar intervenciones y ambientes que promuevan la humanización de la salud. ¿Cómo es posible que sigamos permitiendo que nuestros profesionales sigan saliendo de las universidades, siendo testigos de este tipo de violencias que siguen existiendo hoy, al año 2023, en nuestro país? En definitiva, recalcar que la salud no es un favor, es un derecho, y todas, todos y todos tenemos esta gran responsabilidad. Muchas gracias. Flo, querida, te dejo la palabra. Gracias, Andrea. Me está dejando cada vez más sola. Muchísimas gracias, Andrea, por como justo en el tiempo. Y ahora, Nica, ¿tú puedes poner mi presentación? Sí, ahora sí que lo mandé. Sí. Y no sé, ¿se puede hacer que aparezca ahí? No, no sé desde ahí, ¿no? Ah, Me la tendría que haber mandado a mí y le puedo, o me lo puedes mandar a mí, ya. O sea, podemos hacerlo. Te va a demorar. perdón. Es que tiene mucha luz. O sea, me sale más difícil de verlo. Bueno, Andrea habló de un montón de cosas que también les voy a hablar, a lo mejor lo pienso de una manera un poquito más, no sé, gracias. Yo les voy a presentar algunos de los resultados de este proyecto Fóntesi, su Fóntesi principal, con discapacidad y parentalidad. Es un proyecto de investigación que yo soy la investigadora responsable. Trabaja conmigo la Andrea Rojas. De hecho, la semana pasada estábamos en Valdivia, aparte de ir a nuestro seminario de entrevistas, estuvimos haciendo entrevistas en terreno, es súper interesante. Y esto está basado en un artículo que publiqué, creo que el año pasado o este año, que le puse La mamá soy yo, porque una de las cosas que decía una de las que entrevisté, experiencias parentales de personas con discapacidad en Chile. Ahí la siguiente voz, muy bien, claro, es posible. Perdón, No te preocupes. Aquí en esta presentación les voy a mostrar cómo los significados asociados a la discapacidad impactan las experiencias parentales de mujeres y hombres con discapacidad en Chile. Siguiente. Y esto como para hacer un marco, que también son algunas de las cosas de las que habló Andrea, y aquí, claro, no estamos hablando solamente de mujeres, sino de mujeres y hombres también. Las personas con discapacidad suelen ser infantilizadas y consideradas como asexuadas y no reproductivas. Y esto implica también como una negación de la maternidad y la paternidad. Hacemos como si las personas con discapacidad no tuvieran. Ahora estamos mirando unos datos con la Andrea. Y bueno, es como, wow, sí, las personas con discapacidad sí tenemos. Aunque todo el sistema y nuestra sociedad haga que no. Ahora, esta negación de la maternidad y la paternidad, de acuerdo con lo que uno ve en la literatura a nivel internacional y lo que hemos visto dentro del terreno hecho acá en Chile, se basa, podríamos decir así como muy gruesamente, en dos argumentos. Uno, el cuestionamiento de sus capacidades parentales, y el otro, a discursos eugenésicos que suponen que las personas con discapacidad vamos a tener hijos con discapacidad, y esto en el fondo es algo como indeseable, como que se pone una carga para la sociedad. Y aquí, no, creo que más adelante tengo los ejemplos. Entonces, por un lado, es como, oye, personas con discapacidad no deberían tener hijos, especialmente las mujeres, como por una idea de que no van a ser capaces de cuidarnos y criarnos. Y por otro lado, como van a ser también personas con discapacidad, o podrían ser personas con discapacidad, y eso no es algo que deseemos para nuestra sociedad, supuestamente. Siguiente, por favor. También presentamos la parentalidad vulnerada, esto en la línea mucho de lo que iba a la presentación de Andrea, ¿no? La vulneración de los derechos reproductivos y parentales de las personas con discapacidad se expresa de muchas maneras.
por ejemplo, la falta de apoyo de acuerdo a sus necesidades por parte de profesionales de la salud en los procesos reproductivos, y ahí tenemos directamente también violencia, la pérdida de ilusión de sus hijos e hijas, también ahí tenemos hartos ejemplos de casos concretos. Estamos trabajando ahora en un artículo con Andrea, Meli y otra Andrea y Pia, sobre mujeres chilenas con discapacidad que han perdido la atención de sus hijas o hijos o han estado en proceso de perderlos. O sea, eso efectivamente es una realidad, no es una cosa así como abstracta. La imposibilidad de adoptar también, o sea, es más difícil adoptar para una persona, el proceso de adopción para una persona con discapacidad. Y también lo mencionaba Andrea, la esterilización y anticoncepción sin un consentimiento libre e informado, algo que también recoge la literatura mexicana. Y sigue pasando en Chile. Ahora, a mí me parece súper interesante como poner como un contexto y hablar de este concepto de Chris Thompson, que ella habla del pronatalismo selectivo, ¿no? Entonces, vemos como, y nosotros vivimos en sociedades como que somos bien pronatalistas, y probablemente a ustedes, especialmente a las mujeres, en su familia, igual que les han dicho la abuelita o qué sé yo, hay un discurso ahí, bueno, y usted cuando tenga hijos, o no sé, cuando me hagas abuela, no sé, hay una cosa ahí como que se asume que las personas tienen hijos, y se asume que sobre todo las mujeres tienen hijos. En mi generación era mucho más fuerte, creo yo, que la de ustedes. Pero quiero que se eche esto es que ese pronatalismo es selectivo. O Reina Rapp habla de reproducción estratificada. Ella no está pensando ni siquiera específicamente en discapacidad, sino que en general, de que se espera que haya algunas personas que se reproduzcan y otras en realidad mejor que entonces, como las personas con discapacidad seríamos del grupo de la población que en realidad es mejor que. Entonces, aquí tenemos un contexto donde tenemos, desde el punto de vista más global, mayor especialidad de controlar el proceso reproductivo, por ejemplo, con la técnica de reproductiva, un aumento en la exigencia de la crianza, y están todos los estudios culturales de la parentalidad, con el concepto de la parentalidad intensiva, y por otro lado, la comprensión de la discapacidad como un problema médico individual, como esta tragedia. Esta es como una tormenta perfecta, como estos tres factores crean un escenario complejo para las personas con discapacidad que desean tener hijos o hijas o que ya son madres o padres. La siguiente. Y entonces esto también lleva a una parentalidad vigilada, ¿no? Por un lado, las personas, especialmente las mujeres con discapacidad, pueden tener más dificultades para cumplir con los altos estándares de una parentalidad intensiva, que es como madres como totalmente dedicadas a sus hijos, y como que los hijos tienen que tener todas las oportunidades del mundo posibles. Probablemente es un estrés que muchas de sus mamás han vivido y están viviendo, ¿no? Como, existe como una sobrevigilancia también sobre, específicamente madres y padres, pero sobre todo sobre las madres con discapacidad, y esta sobrevigilancia se combina con falta de apoyo y barreras de acceso. Que también es una ecuación bastante compleja, ¿no? Estás siendo como mamá, estás siendo vigilada, de que efectivamente hagas todo súper bien, nadie hace todo súper bien, y menos como mamá. Por otro lado, tampoco reciben ningún apoyo y enfrentan más dificultades porque el entorno tampoco está adaptado a ti, ya sea independiente de la, o sea, no es independiente, sino que en cualquier discapacidad que uno tenga o cualquier impedimento, efectivamente va a enfrentar barreras. Y esta vigilancia se acentúa si además uno pertenece a algún otro grupo como marginalizado, por ejemplo, relación a clase, etnia, orientación sexual, religión o la siguiente. Voy a saltar la metodología porque no tenemos tiempo, pero son entrevistas. Todo el mundo consintió para participar. Llevamos 30 entrevistas hasta ahora. Y aquí 32. ¿Ah? 32. 32 entrevistas hasta ahora. Gracias. A mamás y papás con discapacidad. Ha sido súper interesante hacer ese terreno, súper bonito también. Aquí, si se acuerdan, yo decía que había dos argumentos para decir como que las madres y padres no deberían tener hijos con discapacidad. Uno del eugenésico, o sea, aquí tenemos una cita de un papá con discapacidad física, estos son dos hijos. Y él dice, a los 15 años me diagnostican, y más o menos en el 15 años. En ese tiempo me dice que no podía tener hijos porque no podía traspasar los genes así dañinos a otra persona. Esta doctora, reumatóloga, es decir, no una especialista tampoco en términos reproductivos,
me dice que no se me podía pasar por la cabeza ser papá porque tenía una enfermedad genética y no podía traer hijos al mundo con una enfermedad. En la entrevista dice, te remeses, te deja ahí clavado para siempre, y yo me acuerdo hasta el día de hoy de lo que me dijo. Esto, acuérdense que son todos padres, o sea, él después tuvo un hijo, pero claro, súper fuerte, que te digan en el fondo como, tú no deberías tener hijos porque tus hijos podrían ser como tú. Es como, escucha, yo no me encuentro tan mal. La siguiente, por favor. Y el otro, el argumento como incapacitante o inhabilitador. Es decir, como tú no eres médico porque tú no vas a ser capaz de cuidarlos o de criarlos adecuadamente o como se espera. Que hay que decir como, a nadie le hace un test sobre cómo va a cuidar o criar a sus hijos y por qué una mujer con discapacidad o una persona con discapacidad no va a poder hacerlo y una sin discapacidad. O sea, ¿dónde está la base de eso? Estos son puros prejuicios. Puros prejuicios, pero muy, muy prevalentes. Entonces aquí Karen, la mamá con discapacidad visual, dice, al tomar la decisión de ser mamá así, con discapacidad, todo el mundo te la cuestiona. Yo en ningún momento me lo cuestioné, pero todo el mundo te lo cuestiona. ¿Qué vas a hacer si el niño se enferma? ¿Cómo te vas a ir a vivir lejos con él? ¿Cómo vas a saber si le pasó algo? Y todo eso. Las tías, las primas, todos. Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a hacer lo otro? Si para uno es difícil, para ti va a ser más difícil. Entonces, claro, eso es como un discurso además que va como muy de cuestionar, pero sí apoyarlo. Y aquí me parece importante también, claro, porque hay como tuvimos una clase sobre el tema de salud y cuando pongo a los profesionales de la salud refuerzan esta idea, pero es una idea que está en todas partes. Entonces aquí las palabras de Karen, ella está hablando también específicamente de su familia, ¿no? Que se las tías, las primas, en este momento también habla de su mamá. Ella al final se fue de su ciudad, se fue sola con su hijo, se fue a vivir a otro lugar. Sí, como la siguiente. Y claro, todos estos discursos también se internalizan. Y eso es súper complicado, porque si uno crece con esta especie de socialización para la discapacidad, como aprender a ser un buen, entre comillas, discapacitado, es decir, como uno va internalizando todo este discurso de, bueno, yo no voy a poder, no voy a tener un hijo, yo no debería traspasar esta entendida así como patología, como enfermedad, a una nueva generación. Acá tenemos a Bernardo, un papá con discapacidad visual, que dice, siempre me cuestioné el tema de ser papá, siempre, por la posibilidad de heredar la enfermedad y que afectara a alguien más allá de mí. O sea, es como la lotería y el egoísmo de yo querer ser papá, de tener que darle esa carga a alguien más. Significa también la discapacidad entendida como una carga, ¿no? Como bien negativamente. La siguiente. Ahora, también acá hay un tema difícil porque en porque yo puse la lucha por el reconocimiento ahí. Cuando las mamás o papás ya son madres y padres, también hay un entorno que va también como incapacitante, como sobreprotegiendo, como hablábamos, ¿se acuerdan de la primera clase, ¿no? La sobreprotección de la familia, es como, no, bueno, tú no vas a poder, yo lo hago por ti. Entonces, muchas mamás sobre todo, y también muchos papás, porque para el papá es más difícil todavía porque se asume que al ser hombre, menos sabe. Entonces, en el fondo es como, tienes discapacidad, para ti va a ser muy difícil darle comer al niño, no sé, por ejemplo, a tu hijo, pero además eres hombre, entonces además no sabes. Como que se asume que para un hombre no saben nada con respecto a crianza y educación de niños. Como si las mujeres además supiéramos todo y naciéramos como sabiendo. Entonces, que una mamá sorda dice, claro, mi mamá se acercó y me dijo, ¿cómo no me dejaste al bebé? O sea, ella como que le responde a la mamá, así como, yo sé, que la leche, que la comida, mamá, déjame sola. Yo sé, yo soy responsable, no me controles tanto. Hasta que un día yo me enojé, me molesté con mi mamá y bueno, dije cómo me sentía. Ellos pensaban que mi hijo iba a ser como mi hermano, que yo me iba a retirar de la responsabilidad de criar a mi hijo. Fue un tiempo crítico de crisis. O sea, claro, ella cuenta cómo en el fondo ella tuvo como que notarse delante de su mamá para decirle, oye, como necesita la mamá soy yo, déjame criar a mi hijo tranquilo y bienvenida, no me apoya, no es como que no me ayuden en nada, pero déjame a mí tomar, por ejemplo, las decisiones. Y no me critiques todo el rato. La siguiente. Claro, y como decíamos al principio, esto también se vive con con mucho cuestionamiento, ¿no? Como que vas a estar constantemente
vigiladas. Aileen, una mamá con discapacidad visual, dice, después de tener a su hijo, dice, me dio miedo, me dio mucho miedo, pensé que me la iban a querer quitar. Pensé que se podían valer de cualquier más mínimo error mío para querer quitármela o para mandar a investigarme con gente como el Sename y cosas así. Porque como era bien independiente, yo hacía saber que estaba sola por el hecho de que no me gustaba que pensaran que estaba con gente para que me cuidaran a mí. Entonces aquí hay como una tensión, ¿no? Como por un lado es como, oye, dice, yo hacía saber que yo estaba sola, es como, no se puede hacer un servicio de salud o un servicio social, es como, yo soy la mamá, yo estoy viendo a mí. Como posicionarse hacia el rol de cuidadora y de madre. Pero por otro lado, este miedo de que van a estar vigilándote y que se van a valer del más mínimo error, dice ella, ¿no? Y es, sí, el otro día estábamos con una... Vamos, con mi pareja, pero cuando estamos criando, y en todo el ámbito de la vida en general, pero cuando uno tiene un bebé pequeño, obviamente yo no voy a cometer, entre comillas, errores. Y además, ¿qué significa error? También puede ser como muy, visto de una manera como muy amplia, ¿no? Pero es cuando que se le cayó la guagua del mudador, eso pasa. Y le pasa a todas las mamás, ¿no? Y en este caso tienes a alguien como ahí encima, Dios mío, ¿quién te muerto? ¿De dónde salió? Que como o se te cayó la guagua al morador, porque de cielo, entonces claro, se activan estos mecanismos de vigilancia y de control que pueden llevar efectivamente a la pérdida de tuición de tu hijo. Y obviamente también eso pasa por tu situación, tu nivel socioeconómico, otros marcadores de estatus y privilegio. La siguiente. Y aquí, tenemos también como el tema de cómo no hay apoyo y ajustes razonables, ¿no? Cintia, una mamá sorda, dice cómo en el hospital no había intérprete de señas cuando ella, claro, intérprete de lengua de señas, cuando ella tuvo a su bebé, que ella y el bebé estuvieron hospitalizados un tiempo y ella no le daba información, ella no sabía, ¿no? Y en el fondo me dice como un ajuste como bastante mínimo, que poder comunicarte tú con los profesionales de la salud. La siguiente, por favor. Y acá esto lo voy a dejar como esbozado para no alargarlo más, pero quería, claro, no poner solamente el acento como en las barreras, los problemas que enfrentamos las mamás y los padres con discapacidad, sino también en cuáles son las estrategias de resistencia que desarrollamos. Y este es un concepto que acuña Angela Frederick, que es una socióloga madre con discapacidad de Estados Unidos, y ella dice que madres y padres con discapacidades, ella hizo también investigación por ello, desarrollan estrategias cotidianas de resistencia para contrarrestar estas visiones negativas sobre la discapacidad y para protegerse de la discriminación. Y bueno, blindarse ante las críticas y que no puedan encontrar ese más mínimo error del que hablaba antes la otra participante. La siguiente, por favor. Aceptar acá las citas. Esto es como, podríamos decir, como el disengagement politics, como política de no del foco. Como en el fondo, un poco como elegir tu batalla, ¿no? Como de repente decir, como, no, y tratar de pasar más piola, y quejarte como ni nada, sino que tratar de adaptarte a lo que se espera, a lo que se espera de ti. La siguiente, por favor. Y la última son políticas de visibilidad. Son una cosa, no son otras, sino que muy probablemente se puede traspasar a otros ámbitos de la vida y algunos de ustedes se han representados muy con esto, ¿no? Yo creo que todos hacemos de todos en distintos momentos. Las políticas de visibilidad son un poco, por ejemplo, de confrontación, y aquí hay una cita también de Cintia, que no tuvo intérprete en el parto, exigiendo que le contrataran a un intérprete días posteriores al parto, muy enojada, ¿no? Es una estrategia como de visibilización y de confrontación. Ella aquí, esta cita voy a leer una parte porque es muy fuerte.
Ella dice a través, cuando ya tenía intérprete, le dice a la matrona a través del intérprete, ¿no? Que ella quiere claridad, yo quiero saber por qué tengo infección, culpa del doctor tener la sucia herida infectada, mi hijo también, el ojo hinchado, inflamado, ¿qué pasó? ¿Tú piensas que yo soy sorda y eso significa valer poco? Igual debes respetarme. Todos los ambientes también los respetan y a mí no. Yo no soy un mono, no soy un animal, soy un humano, respétame, tengo los mismos derechos que cualquier otra. Si de nuevo me molestan, yo te voy a denunciar al Ministerio de Salud. Ahí claramente como esos son mis derechos y los tienes que cumplir, exigir un derecho como estrategia. Y una segunda patita de esta estrategia de visibilidad sería la educación, ¿no? Como que también es algo que constantemente estamos, en general las personas con discapacidad están como educando en discapacidad a nuestro entorno. Entonces, para concluir, espero, el siguiente perfil. Maldición, había otra cita más. Bueno, pero esta también es importante. Es de Bernardo, el mismo papá que al principio decía como que cómo iba a traspasar los bienes dañinos y como una carga a la siguiente generación. Más adelante en la entrevista él cuenta cómo fue la conversación con su esposa cuando él le dice, ya, sí, tengan, ¿no? Le dice a su esposa, y si tenemos un hijo. Y la conversación era como, bueno, si la esposa, ¿no? Y si sale con la enfermedad. Y él dice, escucha, tendré que enseñarle. Si tiene el mismo que yo, tendré que darle todas las herramientas que yo he ganado y que he construido para que pueda llegar más allá. Como la necesidad de informar y educar a todos los profesionales de la salud. Deberíamos centrarnos más en las capacidades y no en las limitaciones. Y hay que evitar esta socialización para la discapacidad, entre comillas, como no centrar en el enfoque de derechos, podemos decir, donde se desarrolla una identidad discapacitada con una autoimagen dominada por las limitaciones. Tener cuidado con ese entorno que discapacita, como tú no vas a poder, sino que ver como este equilibrio, que sean apoyos y ajustes sin invalidar a la persona. Y aquí es como interesante, claro, como la dificultad que existe en esta sociedad de conciliar la imagen de una persona con discapacidad, que algunas veces, no siempre, necesita cuidado, con la de madre-padre que provee de cuidado. O sea, que se ve como que si hubiera una contradicción entre cuidar y ser cuidado, se lo tiene. En el fondo, todos vivimos en una sociedad en que todos cuidamos y somos cuidados, si no, no existiría la vida social. La siguiente, y esta es la última. Entonces, las competencias de padres, parentales de madre y padre con discapacidad no deberían evaluarse de acuerdo a la capacidad de realizar tareas como prácticas y cotidianas. Debería centrarse en la capacidad de actuar y tomar decisiones responsablemente y también considerando apoyos, como vamos a ver ahora a continuación. Todos necesitamos ayuda y todos tenemos limitaciones. Por eso lo puse al principio, que es como he dicho, no sé si gringo, pero es el Texas Village, como que en el fondo todo un pueblo completo crea un niño. No, nadie está encerrado sin responder. Sí, nadie efectivamente cría solo, no tenemos por qué exigir que a las madres con discapacidad que críen que sean totalmente independientes. Presentación. Eh, y entonces, ahora voy a dar paso a Melissa Kichis, que es terapeuta ocupacional, magíster en Ciencias Sociales, Dirección de Intervención Social de la Universidad de Magallanes, diplomada en Derechos Humanos, Discapacidad y Políticas Públicas de la Fundación Henry Donald, profesora asociada del Departamento de Terapia Ocupacional de la Universidad de Magallanes, cofundadora y activista de la organización comunitaria.
actos de respuesta de su tesis de pregrado, las líneas de investigación salud sexual y reproductiva feminista de la discapacidad del activismo y los derechos humanos. Ahí dije algo más, pero estas son sus líneas de investigación. Melissa es colaboradora de Micromilenio, dice. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, solo avisarles que está un poco intermitente el audio. Algunas personas han manifestado también eso por el chat, para que lo sepan. El laptop. ¿Ya? De todas maneras, se lee, digamos, a través de la plataforma, igual se lee el discurso, por si acaso, para que no se pierdan de la presentación. Gracias, Meli. Bueno, estoy súper contenta y agradecida de este espacio. La idea es que conectemos lo que pudo hablar Andrea al principio, ¿cierto? Lo que Florencia también manifestó en su presentación, porque yo lo que les vengo a contar es un poco las experiencias de trabajo con madres y padres con discapacidad. Yo estoy en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, al extremo sur de Chile. Desde aquí estamos haciendo activismo, intervención, investigación y colaborando para la visibilidad de los derechos sexuales y reproductivos para las personas con discapacidad, ¿ya? Como decía Florencia, entonces, yo soy, bueno, académica, pero también activista de Reprodis, así que les invito a todos quienes nos acompañan hoy día a seguirnos en redes sociales. Al final les voy a dar los códigos QR para que escaneen y nos puedan seguir, ¿ya? El título de la presentación dice Experiencias de apoyo a la maternidad a mujeres con discapacidad intelectual, ¿ya? Desafíos y resistencia desde el sur. Yo me voy a centrar más en mujeres con discapacidad intelectual, pero el trabajo que estamos realizando hoy día acá desde Magallanes tiene relación también con, bueno, todas las mujeres con discapacidad que requieren de algún apoyo específico para la maternidad, ¿ya? Bien. La idea de esta presentación es que esta es una lámina donde voy a hablar algunos elementos de acción de la organización del trabajo, y el resto de las láminas, que son alrededor de 5, son puras fotografías con descripción, para que ustedes puedan visualizar de forma más gráfica el trabajo que realizamos acá desde la región de Magallanes. Bien, me llamó mucho la atención y comparto plenamente con lo que mencionaba Andrea al principio, ¿cierto? Y es bien interesante también los discursos de personas con discapacidad que fueron parte de la investigación de Florencia, ¿ya? Porque es muy relevante cómo se repiten los discursos, ¿ya? Yo he trabajado con mujeres con discapacidad auditiva, por ejemplo, que han tenido las mismas dificultades que Florencia manifestaba en contextos de salud, en parto o en atenciones de salud en específica, ¿ya? Entonces, lamentablemente, las vulneraciones del derecho y la violencia gineco-obstétrica que, por ejemplo, viven las mujeres con discapacidad es sistemática y se repite a lo largo de todo Chile y en otras partes del mundo también, ¿ya? Bueno, pero ¿qué hacemos acá en Reprodis? Lo primero, una de las líneas de trabajo tiene que ver con la educación inclusiva en derechos sexuales y reproductivos. Y ahí la metodología y la herramienta fundamental es la ESI, ¿ya? Es la educación sexual integral. Una temática hoy día bastante potente, pero muy importante para abordar lo que tiene que ver con, bueno, la sexualidad integral en general, pero también es importante señalar los ajustes razonables. Ya yo voy a ser bien insistente con lo que tiene que ver con la accesibilidad universal, los ajustes razonables, y yo me imagino que quizás es un tema que ya han tocado a lo largo del curso, ¿ya? Otro aspecto importante tiene que ver con que, ok, identificamos que hay padres y madres que hoy día están viviendo situaciones muy complejas para poder criar, porque están constantemente cuestionados. Hoy día la política pública no contempla apoyos específicos para la crianza de personas con discapacidad, y acá en Magallanes lo que estamos haciendo, como les decía, desde el activismo, desde la academia, no desde un programa formal de intervención en base a una política pública, porque no existe hoy día en Chile, es apoyar a las madres y padres respecto de sus habilidades parentales y parentales, pero más que tiene que ver con eso, tiene que ver con el ejercicio positivo de la corresponsabilidad de la crianza, con fomentar la calidad de vida, con fomentar la independencia y sobre todo la autodeterminación.
sea, las personas con discapacidad tienen que ser capaces o debiesen ser capaces de tomar sus propias decisiones. Y eso es un poco lo que fomentamos a través de esta organización comunitaria. ¿Ya? Otro aspecto relevante es trabajar e intervenir en los contextos reales de las personas. ¿Ya? Esto no quita de que es importante también, por ejemplo, trabajar en otros espacios como un box de atención, un CESFAM o en otro lugar, pero el domicilio de las personas, su lugar, su hogar, es el contexto más relevante de trabajo, ¿ya? Porque podemos visualizar, por ejemplo, cuáles son las necesidades específicas o en particular cuáles son los riesgos, por ejemplo, que pudiesen tener en el momento de la crianza, y eso se visualiza en el hogar, ¿ya? Obviamente con la autorización y permiso de las personas con las que estamos trabajando. Entonces, el trabajo de REPRODI se centra específicamente en el trabajo domiciliario, ¿ya? También acá en la universidad, pero más que nada en el trabajo domiciliario y en la inclusión a la comunidad, o sea, poder ser partícipe y en los controles médicos, en lo que tiene que ver con la educación de sus hijos e hijas e hijes, y otros aspectos, ¿ya? Otro aspecto relevante, y es donde yo también he participado de forma activa, tiene que ver con que, efectivamente, como mencionaba Florencia y también lo mencionaba Andrea al principio, las personas con discapacidad que deciden ser padres y madres están constantemente vigilados y vigiladas, ¿ya? El sistema los vigila, no cualquier sistema. El sistema de salud es el principal vigilante y algunos programas que tienen que ver más con mejor niñez, ¿ya? Y ahí de por sí lamentablemente se visualiza con que ya una persona con discapacidad, por solo el hecho de tener discapacidad, es una persona negligente, ¿ya? Entonces todo lo que mencionaba Florencia y Andrea claramente tiene que ver un poco con los cuestionamientos que hoy día tienen los padres y madres con discapacidad con los que trabajamos. Entonces lamentablemente algunas de estas familias han tenido que pasar por procesos judiciales, ¿no? ¿Qué significa eso? Que el tribunal de familia decide si estas personas, si las personas con discapacidad pueden ser capaces de cuidar a sus hijos e hijas de manera súper arbitraria, ¿ya? Y una de las cosas importantes que yo he visualizado colaborando en estos procesos es que hay una inexistencia, una omisión gravísima de la accesibilidad universal, ¿ya? Desde lo básico. O sea, ¿cómo vamos a tomar una decisión si es que los equipos que están evaluando las habilidades o destrezas de las personas con discapacidad para poder criar y cuidar no tienen ajustes razonables, ¿ya? Por ejemplo, se le entrega a una mujer con discapacidad intelectual que no maneja lectoescritura un documento para que rellene un instrumento de evaluación o un autorreporte. ¿Cómo hacemos eso? O sea, claramente la información que va a arrojar esa evaluación va a ser negativa, pero no va a ser negativa porque la mujer en este caso es negligente con el cuidado de sus hijos o hijas, sino que es negligente en el sentido de que la persona, el profesional que aplicó este instrumento, no realizó los ajustes razonables que debiese haber hecho en ese sentido, ¿ya? Otra cosa importante es que no existe, por ejemplo, intérprete en lengua de señas, y no hay una bajada más concreta en lenguaje sencillo o con ajustes o medidas de accesibilidad en estos procesos judiciales. Es muy engorroso el trabajo que contiene, es muy complejo. Otro aspecto importante, bueno, es involucrar activamente a los diferentes actores de la comunidad respecto a esta temática, ¿ya? Y aquí también como organización y también desde la Universidad de Magallanes, donde yo trabajo, hacemos constantemente capacitaciones, asesorías, reuniones con diversas instituciones del Estado que deben, por ley, colaborar en que estos procesos sean lo más en igualdad de oportunidades para todas las personas, como dice la ley, ¿ya? Voy a pasar a las fotografías. En esta fotografía están sentadas 5 mujeres con discapacidad intelectual y están colaborando con una estudiante, en ese tiempo estudiante de terapia ocupacional, hoy día es colega ya. El trabajo que nosotros realizamos en gran parte es gracias a estudiantes en práctica de la carrera de terapia ocupacional de la Universidad de Magallanes, ¿ya? Es vital el apoyo de los estudiantes en práctica, es vital eh, el apoyo de las personas que quieran colaborar en esta temática, ¿ya? Porque se requiere de mucho trabajo específico en diferentes aristas, ¿ya? Una de las cosas importantes que se trabaja acá, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en la fotografía,
que no, lo que está mostrando la fotografía es que estamos trabajando el reconocimiento y básicamente en la prevención de cáncer de mama. Ya estamos enseñando para que mujeres con discapacidad puedan realizar su autoexamen mamario. Pero lo importante y lo interesante de la fotografía es que utilizamos, por ejemplo, elementos que son como material accesible, un material didáctico accesible, para que las mujeres con discapacidad puedan comprender de mejor manera la ejecución de este autoexamen de mama, ¿ya? Entonces, como yo comentaba, es una sala amplia, con una mesa rectangular. Hay 5 mujeres sentadas, mujeres adultas con discapacidad, atentas escuchando a la terapeuta ocupacional que les explica cómo se realiza el autoexamen de mama. La terapeuta ocupacional tiene un brazo elevado y en el otro sostiene un simulador de una mama, que es un material accesible utilizado en los talleres de educación sexual integral que nosotros realizamos acá en Punta Arenas. Otra imagen que les presento, ya este es en un trabajo en un contexto domiciliario. Entonces acá estamos en la casa de una de las mujeres con discapacidad. Es importante mencionar que todas las fotografías que yo hoy día les estoy mostrando tienen autorización, ¿ya? Algunas les tapamos el rostro porque están viviendo situaciones complejas, específicamente judiciales, entonces, a pesar de que ellas nos han manifestado la autorización, igual queremos un poco resguardar su identidad, ¿ya? ¿Qué vemos aquí? Bueno, se encuentran sentadas en un comedor, en el domicilio de una mujer con discapacidad, mamá, y junto a una estudiante en práctica de terapia ocupacional, ambas mirando el computador, imágenes de cómo cuidar el higiene para el uso de pañales de su hija, ¿ya? Utilizamos pictogramas, que son herramientas y metodologías de comunicación aumentativa alternativa que son esenciales en el trabajo con personas con discapacidad intelectual, sobre todo quienes no manejan lectoescritura, porque lamentablemente hoy día en todas las atenciones de salud en particular se entrega folleto, todo es con folleto. La mayoría de esos folletos tienen letras, están escritos, ¿no? Y las personas que no manejan lectoescritura o que no manejan el idioma español no tienen el acceso a esa información. Entonces lo que nosotros trabajamos es colaborar para que pueda comprender la mujer cuáles son las etapas, cuáles son los signos de alerta y colaborar en que esta crianza sea lo más independiente y autónoma posible. Esta es otra fotografía donde vemos también en el domicilio, en la casa de una mujer con discapacidad intelectual, a sus 2 hijas, están trabajando en un calendario para organizar sus actividades. Es un calendario bien grande que está en una de las paredes de su casa junto a una estudiante de terapia ocupacional, y las hijas de esta mujer con discapacidad participan de la organización de las rutinas diarias. Y la idea también de este proceso es que toda la familia colabore en diversas rutinas y los roles que deben enfrentar día a día, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tiene que ver con aspectos de crianza eh, que son para todas las personas. El tema de hacer la organización, por ejemplo, de las labores de la casa, de ir a asistir al colegio, realizar las actividades académicas, escolares o los trabajos que se les entregan, etcétera, ¿ya? O las actividades más recreativas, todo eso se organiza en un calendario para que la familia pueda tener un poco más de estructura y comprenda un poco cómo darle un tiempo acorde a cada una de las actividades y darle también relevancia, y la familia participa y elige cuáles son las actividades relevantes para su día a día en un contexto de crianza respetuosa, compartida, etc. Otra fotografía, y acá se visualiza, ¿cierto?, parte del equipo trabajando en uno de los espacios que tenemos acá en la Universidad Magallanes, una mujer embarazada con discapacidad intelectual, y está en unas cartulinas que están pegadas en un espejo, visualiza, bueno, sus redes en general, ¿ya? Y también se hace un trabajo de cuáles son las redes que son protectoras o que se identifican como redes positivas, pero también algunas que son de riesgo, ¿ya? Y se identifica y se le pide a la mujer y se le enseña para lograr identificar algunos elementos que pueden ser de riesgo. Hoy día, lo que nosotros tratamos de colaborar cuando hay mujeres con discapacidad que han tenido experiencias de vulneración o complejas, por ejemplo, en una institución de salud, ya pasan a ser como una alerta y trabajamos para que logre identificar estas zonas de riesgo. Tenga más cautela, sepa qué decir, esté más preparada para enfrentarse a un profesional que la va a cuestionar.
que es lo que mencionaba Florencia, ¿cierto? Las mujeres con discapacidad cuando asisten a sus controles, por ejemplo, prenatales, son cuestionadas. ¿Por qué te embarazaste? ¿Ese embarazo o esa relación sexual fue consensuada? Porque se les pregunta, partiendo de la base de que una mujer con discapacidad no pudiese tener una relación sexual consensuada o una relación de pareja. Entonces, esas cosas son importantes, las conversamos, las trabajamos y de manera súper gráfica y con los ajustes razonables como ustedes han visualizado. Esta es la última lámina, porque estoy ya más o menos en el tiempo. Si ustedes se dan cuenta de la fotografía, quienes pueden visualizarla, hay mujeres, estamos en la mayoría con mascarilla. Entonces, esta actividad fue en plena pandemia. Sí, tratamos de hacer constantemente, son grupos de apoyo. Ahí lo que visualizamos son mujeres, mamás con discapacidad, sentadas en el suelo, en un espacio de grupo de apoyo para el ejercicio de la maternidad. Entonces, cada mujer cuenta su experiencia, comenta, digamos, las dificultades o las cosas positivas o las resistencias que ha tenido para la crianza, se aconsejan mutuamente y nosotras, como equipo profesional, colaboramos en ese proceso, facilitamos este espacio, facilitamos el proceso de conversación. Lo hemos realizado estas actividades presenciales, como ustedes pueden ver aquí, pero también las hemos realizado de forma virtual, por temas de riesgo, ¿cierto? En ese tiempo por el COVID, pero que sí se ejecutaban y tenían resultados súper potentes en el trabajo. Esta es la última lámina, yo les mencionaba, quienes quieran poder mirar cuáles son las demás actividades que realizamos. Ay, ahí sí. En la organización hay más fotografías, hay más experiencias que están puestas en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, que es el más activo. También tenemos Facebook, pero Instagram es el más activo. Y este fin de semana nos creamos un Twitter, una denuncia bastante masiva, digamos, por redes sociales respecto de y aprovecho este espacio también de comentarlo, necesitamos que las instituciones del Estado consideren las vivencias y sobre todo las violencias que viven mujeres con discapacidad. Y eso es también una de nuestras incidencias en el ámbito político. Necesitamos que se visualice, necesitamos que estas temáticas, como por ejemplo el ejercicio de la maternidad, se visualice y se trabaje y se ponga en diversos espacios y se converse y que ojalá tengamos una política pública acorde a las necesidades de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Mary. A disposición de que me esté estupendo con el tiempo. Nuestra última presentación va a ser un video, es de Irinia Kilodrán. Ella es magallánica y madre con discapacidad intelectual. Se desempeña laboralmente en la empresa regional Sánchez y Sánchez en la ciudad de Punta Arenas. Egresó de la educación media regular y estudió un año en el Instituto Santo Tomás, técnico en educación de párvulos. Actualmente vive de forma independiente en su casa propia junto a su hija Javiera de 5 años de edad. Sus principales intereses son pasar tiempo con su hija, amigas y cuidar de sus mascotas. A Irinia la invitamos, pero como les dije al principio, claro, en este horario ella está trabajando, entonces no podía conectarse online. Entonces le pedimos permiso para compartir este pequeño video que fue su intervención en un seminario que organizamos hace unos meses atrás sobre maternidad en mujeres con discapacidad intelectual. Está en nuestro canal de YouTube, por si acaso lo quieren ver. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra última presentadora, que es Irinia Kilodrán, que nos va a hablar de su experiencia como madre con discapacidad intelectual. Adelante, Irinia. Ya. Bueno, yo me llamo Irinia Kilodrán, tengo 32 años, vivo con mi hija, se llama Javiera, ella tiene 5 años, está estudiando en el Instituto Sagrada Familia acá en Punta Arenas, Kinder. ¿Desde cuándo estoy en el programa? Estoy casi 6 años en el programa. Me gusta el programa
porque me enseña muchas cosas. eh, Me ha servido harto porque, ¿cómo se llama? Me enseñan a tener con mi hija. Estoy trabajando en Sánchez Sánchez, trabajo de empaque. eh, Tengo mi casa propia. Estudié cuarto en el Liceo María Betis y estuve un semestre en el Santo Tomás estudiando párvulo. Mi parto con la Javiera fue, entré con una tía a mi parto, fue cesárea y tuve problemas para salir porque no me daban el espacio para salir porque pensaban que no tenía la capacidad para salir. Y los talleres de cesárea del CCL eh, lo, me explicaban sobre los métodos conceptivos, que hay que cuidarse, cómo tiene que ser con los hombres. Y, 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 y no tengo capacidad. Que tenía discapacidad, por eso no me querían entregar a la Javiera porque pensaba que no podía con ella, no podía, ¿cómo se llama? Expresarla, o sea, cuidarla, no me podía valorar sí misma. Pero por una parte, sí, ahora la llevo al médico, la llevo al colegio, le hago sus cosas, le lavo su ropa, ordeno mi casa, tengo mis gatitos, mis perritos, puedo sacar a pasear a la Javiera, pero sí me ha costado igual de ser mamá porque a veces hay cosas que me cuestan, pero de a poquito todo se va aprendiendo. Y de todo lo del programa me parece bien porque te enseñan hartas cosas el programa con la gente que yo conozco, harta gente con discapacidad igual, que no hablan, que no escuchan, que tienen hartas dificultades de problemas, porque yo trabajo de empaque en el Sánchez Sánchez y eso los empaques todos tienen problemas, algo de una discapacidad tienen ellos. No muchas, pero todos tienen discapacidad. Y sí, vivo con la Javiera, vivo las dos solas, mi casa propia. Y ¿qué más? ¿Para qué sirve el programa? ¿No? Sánchez Sánchez es un supermercado, o sea, un supermercado grande de acá de Punta Arenas. Eh, Está en zona franca. eh, ¿Cómo se llama? Yo me he visto sola, me hago mis cosas sola. Lo que no cocino, sí, porque no quiero cocinar, no quiero aprender. No. Pero sí hay hartas cosas que me manejo sola, me baño sola. A mi embarazo fue, cuando me enteré, me quería, me quería morir, porque no quería abortar, pero ya me dijeron que era muy tarde porque tenía casi 8 meses. Entonces ya era muy tarde para abortar y yo no quería, yo gritaba, lloraba ese día, porque no la quería tener, pero ya después con el tiempo me fui acostumbrando y después me dijeron que me iban a hacer cesárea y ahí me hospitalicé un día antes de los días que estuve y me hicieron la cesárea y me inyectaron para que se me duerma todo el cuerpo de aquí para abajo. Entonces, igual fue una experiencia dura porque no estaba en mis planes ser mamá. A los 27 años fui mamá de un... y me quiero
esterilizar para no tener más hijos. ¿Mm? Y no me dejan operar porque estoy en lista de espera todavía. Hace casi 6 años que estoy en lista de espera para que me operen. Así que tengo que seguir esperando porque ya no quiero tener más hijos. ¿Y eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algo, mi familia? ¿No? ¿Con quién vives, Irinia? Vivo con mi hija Javiera. ¿Las dos solitas? Sí, las dos solitas vivimos en una casa. ¿Y hoy cómo te controlas para no tener hijos o hijas? Con ¿Cómo? pastillas. Con pastillas. ¿Y eso te acomoda? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de ser mamá? Es que aprende hartas cosas, como que es distinto a no tener nada, porque si no iba a estar sola, porque mi papá falleció el año antepasado, y mi mamá falleció cuando la Javiera tenía 8 meses, y mi familia por parte de mi papá está en todos los lagos, entonces iba a estar sola si no debería tuviera a la Javiera. El mundo cambia constantemente. Y en la Sí, perdón. alemana evolucionamos para... Irinia, ¿quieres terminar o quieres seguir hablando algo? Pero está ahí. No hay nomás que gracias. Ya, gracias. Gracias, chao. Gracias. Ya. Muchas gracias a nuestras presentadoras del día de hoy. Yo creo que tengamos unos minutos para preguntas, porque el segundo módulo tenemos una sola presentación, así que vamos a estar más colgados de tiempo. Así que se abren el espacio para preguntas y comentarios. Presencial y online. ¿Alguna pregunta, comentario? Tienen que tener, por favor. Pulse CMD más tilde para acceder. Bárbara en el Zoom levantó la mano. Parece que ha terminado de hablar, por lo Hola, hola a todos. Ventana. VoiceOver desactivado. Hola a todos, ¿se escucha? Sí, se escucha súper bien. Ah, ya. Quiero hacer una pregunta que quizás pueda ser políticamente incorrecta, pero me llama la atención y bueno, realmente. En el caso de la señora que mostraban en el video, bueno, yo obviamente no tengo, no sé qué grado de discapacidad mental, cognitiva, digamos, tendrá, pero se nota que ella se maneja muy bien, digamos, creo que debe ser muy leve. Pero en el caso, ¿les ha tocado entrevistar a mujeres o padres que tengan una discapacidad cognitiva más moderada o severa? Y en esos casos, eh, aun cuando no se hayan cruzado con ningún caso de estos, digamos, desde la teoría, como me es imposible no preguntarme cómo realmente estas personas, perfecto, tienen el derecho a tener hijos, a ser padres, formar una familia, pero me pregunto si es que estando
O sea, es inevitable para mí preguntarme si no teniendo las redes de apoyo o aún teniéndolas, ¿pueden hacerse cargo de sus hijos? Esa es como pregunta para Meli, ¿no? Sí, yo puedo partir respondiendo el problema. Ya, gracias. Bárbara, esa pregunta es súper válida, ¿ya? Porque es una pregunta que constantemente aparece en los diversos espacios de conversación o de capacitación, que naturalmente uno se pregunta, ¿ya? Ahora, sí, a mí me ha trabajar con mujeres, por ejemplo, con alguna discapacidad un poco más severa, ¿ya? No profunda, sí severa, moderada, severa, ¿ya? En realidad la respuesta tiene que ver no tiene que ver con el tipo de discapacidad, ni con el grado, ni con la severidad, sino que la respuesta es bien genérica, ¿ya? Desde la legislación, bueno, desde un enfoque más de derechos humanos, pero también desde la práctica, lo que debiésemos hacer es brindar los apoyos necesarios, ¿ya? Estos apoyos pueden ser permanentes o pueden ser transitorios y pueden tener mayor o menor medida, ¿ya? Y yo siempre doy un ejemplo con las ayudas técnicas, ¿ya? El servicio de apoyo profesional o personal es una ayuda técnica. Entonces, estas personas o el equipo, como yo te decía, pueden estar de lunes a viernes 24/7, pueden estar 3 días a la semana, luego se puede disminuir, por ejemplo, algún llamado telefónico o alguna videollamada, pueden requerirse en un cierto periodo de tiempo o pueden ser de forma permanente, ¿ya? Yo estoy trabajando hoy día, por ejemplo, con una mujer con discapacidad intelectual moderada, y yo estoy trabajando con ella desde que nació su hija, desde que antes de nacer su hija. Su hija hoy día tiene 10 años. Los apoyos que yo he brindado han sido los que yo te mencionaba. En algunos momentos son muy intensivos y hay momentos en que son variados. 2 o 3 veces a la semana, pero han sido en el tiempo permanentes. Y hoy día esta familia es independiente, esta pequeñita va al colegio, tiene los cuidados básicos que requiere, el amor, el cariño y la contención de su familia. También es una pequeñita con discapacidad, pero que tiene todos los apoyos específicos, bueno, que requiere de la familia, pero también los apoyos profesionales, ¿ya? Y por eso era un poco mi análisis al final, o sea, necesitamos visibilizar que, obviamente, partiendo de la base de que el derecho humano así lo establece, que las personas con discapacidad tienen derecho a ser parte y también formar una familia, asimismo debiésemos brindar los apoyos necesarios. No sé si ahí respondía a tu inquietud. Sí, o al menos en parte, porque creo que, claro, ese sería el ideal. Ahora, Chile, hablando en la situación en el concreto, en la práctica, digamos, estamos en una situación en la que se puede brindar esa asistencia eh, personal, esos apoyos. Esa es como otra pregunta, si es que Deberíamos tener la capacidad de hacerlo. Esa es un poco, yo creo, la meta. Y no solo lo que tiene que ver con la crianza, sino que imagínate en lo particular, en personas que tienen dependencia severa y que requieren de apoyos específicos para ellas mismas en el cotidiano vivir. Eso todavía no está establecido en la política pública y no es ley. Entonces, eso es algo a lo que debiésemos aspirar. O sea, yo creo que esa es una gran meta que tiene que ver también con potenciar la autonomía y la autodeterminación para todas las personas. Y lo último lo pensaba hace pocos días, así como Florencia está haciendo estas entrevistas a padres con discapacidad, eh, me gustaría saber si es que alguno de ustedes, digamos, les ha tocado entrevistar o conversar con hijos de personas con discapacidad. Estamos hablando de personas mayores de 18 años, digamos, que puedan consentir. Esa yo. O sea, bueno, la Mary también, seguro, pero nosotros, una parte de nuestro terreno del Fondesit es efectivamente trabajo con hijos e hijas
voy a aprovechar de pasar como propaganda porque necesitamos casos, tenemos poquitos casos todavía. Tenemos poquitos casos también porque, al ver, queríamos hacer con menores de 18 años, con niños, niñas jóvenes entre 10 y 18 años más o menos. Y claro, hasta el momento no hemos entrevistado ninguna niña con que su mamá o papá tengan discapacidad intelectual, pero las entrevistas que hemos hecho han sido, la verdad, súper impresionantes y muy, muy bonitas, porque, claro, esa experiencia de ser hijo o hija de una persona con discapacidad ha sido súper poco recogida por la literatura y la investigación en general, y además ha sido recogida como desde o sea, lo que hay es más bien como súper como de alerta y como de riesgo, como lo que hablábamos en nuestras presentaciones, ¿no? Como, entonces como una idea de niños o niñas cuidadores o young carers, dicen en inglés, ¿no? Como una cosa como que terrible estos niños que tienen que cuidar a sus padres. Y la experiencia que nosotros hemos visto con niñas y niños y jóvenes, no se ve para nada como esa carga, digamos, como la niña puede hablar de niños, de cómo en algunas circunstancias ellos ayudan a su mamá o a su papá, de fondo, no sé, como una niña de 10 años, diciendo como, ah, sí, yo salimos a pasear al perro con mi papá y yo guío a mi papá, como mi papá me pone la mano en el hombro y yo voy, y para ellos es lo más natural del mundo, y no es una cosa ni terrible ni una carga para la niña, que está súper entre comillas, acostumbrada y, por ejemplo, va a tener camino, entonces... Y cumple un rol muy importante, como digo, son súper poquitos casos, pero todos han hablado de esto, como del... un poco el canal de también como el rol de educación, ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, esta misma niña de 10 años, dice que no sé, pues, estaba en la sala de clase y estaba haciendo un ejercicio o en el patio, no sé, como que tenían que mirar. Un rol de educador con sus compañeros y con la profesora también. Entonces, sí, ahí hay un terreno por explorar, pero que es súper importante. Y respecto con tu pregunta, Bárbara, que estoy de acuerdo con la Meli, es súper válida y es súper importante hacerla, porque también vamos como despejando, como este es un tema súper complejo, el tema de la maternidad, paternidad de personas con discapacidad. Específicamente, hay algunas, como entre comillas, tipos de impedimentos que causan más alerta, como el intelectual, el psicosocial y también la sordera y también la ceguera, digamos. O sea, nosotros en el trabajo que estamos haciendo ahora, que les mencioné, hemos encontrado casos de mamás que han sido cuestionadas, han perdido su visión con discapacidad intelectual, tenemos mamá sorda, mamá con discapacidad social y mamá ciega. Entonces, claro, porque dices tú, efectivamente, ahora Chile no está dando los apoyos que las mamás con discapacidad, los padres con discapacidad requieren. Pero eso no puede ser una razón para decir, ah, bueno, pues mientras el país nos está dando el apoyo, vamos a quitarle a sus hijos o las vamos a esterilizar sin ni siquiera preguntarles ni contarles. Tenemos que darles apoyo y el darles apoyo pasa por asumir que las personas con discapacidad tienen y tenemos hijos. Yo creo que es algo que está totalmente como el Estado haciéndose como como si no. Entonces no hay, y esto no solamente acá en Chile, entonces no hay programa específicamente diseñado para apoyar a mamás y papás con discapacidad.
Y me callo porque hay más manos, ¿no? Sí, hay una mano levantada en el Zoom. Yo quiero agregar algo muy pequeñito. Gracias. Cierra nomás. Respecto de que tú mencionabas, Flo, ¿cierto? Que te ha costado encontrar a hijos e hijas e hijas de padres con discapacidad intelectual. Y una de las razones de las que por qué está un poco complejo encontrar es porque las mismas personas con discapacidad intelectual generan tantos mecanismos de cuidado que tratan de pasar totalmente desapercibidos en el sistema, porque saben que si van, te cuentan, dicen que son papás o que tienen discapacidad intelectual, inmediatamente el sistema se alarma. Y eso es real, ¿ya? Eso es real. A mí me ha pasado muchas veces que hay mujeres con discapacidad embarazadas que me dicen, por favor, no le cuentes a nadie, por favor, mantengámoslo en reserva porque tengo miedo que me quiten a mi hijo o mi hija, ¿ya? Y eso es sumamente real. Y te lo cuento porque yo llevo 10 años trabajando en esta línea, en apoyar a mamás y papás con diversos tipos de discapacidad, pero en particular discapacidad intelectual. Y eso es súper, súper cotidiano, o sea, nos pasa siempre. Por eso es que es tan difícil encontrar, o una de las razones. Eso. Gracias. ¿Es posible que pueda hacer una última pregunta? Hay otra mano levantada primero, Bárbara. Le voy Ya. a dar la palabra a Constanza. Gracias. Bueno, yo en primer lugar tengo que agradecer infinitamente siempre poder participar de oyente en estas clases que las amo con todo mi corazón. Y en segundo lugar, yo soy representante de la salud, ¿sí? Yo soy psiquiatra de adultos y en verdad estoy súper conmovida. Para mí es un interés súper profundo la discapacidad en toda su variedad. Y a nombre de todas las instituciones de salud y todo, obviamente voy a pedir siempre disculpas por eso. Lo pido siempre personalmente y también lo pido a nombre de todas las instituciones, porque de verdad tenemos muy poca formación en diversidad, muy poca formación en discapacidad, tenemos una visión todavía muy asistencialista. Igual yo soy una voz disidente dentro de mis colegas. Le agradezco a la Florencia que también que me haya dejado pasar aquí en estas clases, porque les quiero informar que por lo menos en el Congreso de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, que va a ser en Antofagasta en noviembre, voy a hablar sobre discapacidad y maternidad específicamente, para empezar a visibilizar. Yo soy psiquiatra de formación comunitaria y desde hace muchos años existen los hogares tutelados, los hogares protegidos y los hogares de día para las personas con trastornos psiquiátricos severos. Yo salí del área sur de Santiago, del Barros Luco y sus alrededores, y una de las cosas que siempre se planteaba era que las personas con discapacidad intelectual no tenían acceso a estos hogares de día o a estos ¿cómo se llama? Hogares tutelados en el fondo. Y en otros países eso sí se puede hacer. Esas ayudas técnicas, por ejemplo, o estas posibilidades de tener o asistentes personales, en España, por ejemplo, se hace con autismo, que el Estado paga a una persona que va y te ayuda en la casa para estas tareas o estas dificultades, es algo que tenemos que plantearnos muy seriamente. No solo yo lo he visto y lo he vivido, también el estigma que tiene que ver con las madres con discapacidad psíquica, con depresión, por ejemplo, con todo el estigma que tiene que ver con, además de la carga cuando tienen depresión postparto, además decirle, oye, ten cuidado, porque tu hijo está o tu hija está siendo vulnerado. Todo este discurso amenazante que viene desde la salud, personas con consumo de sustancias, por ejemplo, personas con trastorno afectivo bipolar, y qué más decir de personas con esquizofrenia. Entonces, hay un trabajo que se está haciendo desde hace un tiempo ya en otro tipo de psiquiatría, al cual yo pertenezco, que es la psiquiatría comunitaria, que tiene que ver con este enfoque de derecho. Eso así como a grandes rasgos. Y lo otro es que hay mucho también estigma respecto de cómo son los cuidados. A mí me llama mucho la atención lo que decía Florencia. Somos una sociedad, somos seres humanos que necesitamos de los cuidados de los otros. Entonces, no es tan difícil pensar que también nosotros necesitamos ser cuidados para cuidar. Esto pensar en la globalidad, esto es dejar de pensar de que la discapacidad es un déficit. De verdad que yo también me considero una persona en situación de discapacidad. No he sacado la credencial de discapacidad por una cosa súper puntual,
que también tiene que ver con el estigma. Yo soy psiquiatra. Hay montones de veces que la gente me dice, tú no puedes tener discapacidad porque X e Y. Y en verdad tiene que ver mucho con el estigma. Ahora, el cuidar no necesita, o sea, yo siempre digo esto, como que hay que dejar de pensar que los ajustes son ayudas. Cuando yo pienso en ayudas, estoy pensando que yo estoy superior y yo te estoy ayudando a ti, que tú tienes alguna dificultad. Cuando uno piensa en ajustes, piensa en emparejar, piensa en lograr que todos tengamos acceso a participación plena. No importa que no queramos ejercer esa participación, es tener la oportunidad de decidir si puedo ejercerla o no. Ahora, respecto de madres con discapacidad intelectual, independiente del nivel, yo he trabajado en adultos y he trabajado en servicios de infanto juvenil y me pasó pesquisar a madres con discapacidad intelectual, súper estigmatizadas, porque no cumplían con las indicaciones, porque se perdían de las fechas, de los controles, porque parecían negligentes. Y lo que hicimos con la enfermera fue diseñarles una cosa súper chica de comprarles un cuaderno, anotarles las indicaciones por escrito. Yo desde hace muchos años doy todas las indicaciones por escrito. Y con eso mejoró notablemente el desempeño, de poder ajustar que las horas de ingreso fueran las horas que las personas consideraban mejor, considerando las dificultades de la movilización, considerando las dificultades de acceso, considerando que la terapeuta ocupacional podía ayudarlas a hacer estos calendarios. Y de verdad que cambió, y cambió la concepción de las personas, la percepción de los colegas, de decirle, es tu problema, colega, si tú no le haces un ajuste. O sea, no juzgues la capacidad si es que tú no logras hacer los ajustes. Porque en el fondo, si somos funcionarios públicos, tenemos que ver que ser garantes de los derechos humanos, tal cual, como cualquier otro funcionario público. Y cambiando esa cultura local, se logró disminuir la sensación de ineficacia de esas madres. Y por supuesto que cambió un poco el cómo esas madres también se sentían. Así que, y por último, como una alocución muy larga, yo soy sobrina de un señor que tiene discapacidad psíquica severa y eso convirtió a mi vida en la inspiración para ser psiquiatra. Entonces, claro que hubo que cuidarlo, claro que hubo que a veces no hacerle caso cuando estaba psicótico, pero claro que también cambió para siempre mi perspectiva de las personas en situación de discapacidad. Entonces, yo creo que hay que dejar de tenerle tanto miedo a este sistema de cuidado, de ayuda, de ajuste, porque de verdad que uno no sabe, y yo creo que yo soy psiquiatra como de la manera en que soy, básicamente por la familia que tengo, y en mi familia hay harta gente en situación de discapacidad. Así que eso, saludos. Gracias, Constanza. Una pregunta en sala. Vamos. Bueno, vamos a ver. ¿Mi pregunta la puedo hacer? ¿La que tenía pendiente? Ya, para cerrar, es que hay algo que no tengo claro. Cuando una persona, una mujer con discapacidad tiene hijo o hija, tiene una hijo o hija, en ese momento, ya en el hospital, en la clínica, qué sé yo, llega el asistente social de Sename, me imagino, como para verificar las habilidades parentales, o eh, 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 esa institución se acerca si es que eh, eh, si es que se ha realizado una denuncia ante el Tribunal de Familia. Esto lo pregunto porque lo he consultado varias veces y la verdad es que también lo pregunté a una abogada de familia, me decía que es solo cuando llega una denuncia a un tribunal de familia, pero no lo tengo claro. No sé si es que alguien de las expositoras por ahí me puede orientar. ¿Flo? ¿Yo puedo? ¿Sí? Ya. Yo diría que es en cualquier momento. Ya es estando en el proceso de gestación, solo por el hecho de ser una mamá con discapacidad, imagínate, ni siquiera haber nacido su hija, solo por el hecho de tener discapacidad, al momento del parto,
como mencionaba Irinia, ¿cierto? En el video a ella nació su hija y ya le estaban poniendo algún impedimento para poder ir a su casa y criar a su hija recién nacida. Y posterior a eso también, ¿ya? ¿Y quiénes denuncian? Bueno, generalmente denuncian los profesionales de la salud, que puede ser de atención primaria, en un CESFAM, trabajadores sociales o cualquier persona o profesional que se alarme o que encuentre que es una situación de riesgo. Y diferentes argumentos se acogen, digamos, a esa denuncia, ¿ya? Pero eso es lo más preocupante. O sea, en verdad casi cualquier persona, ni siquiera profesional, cualquier persona puede hacer una denuncia si es que visualiza o considera de que el hijo, hija o hija de esta persona con discapacidad puede estar en riesgo. Entonces, en todas las circunstancias que te mencioné y las que tú mencionaste. Gracias. Gracias, Mary. Y además esto está cruzado, como recordemos, como por nivel socioeconómico, claro, como si pertenece a un pueblo originario, o sea, ahí todo va como acumulando desventajas. Ya, hacemos el break y vamos al segundo módulo en 5 minutos. Volvemos. Gracias. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias, Andrea.